Muy buenas tardes. Nos encontramos acá el día de hoy para hacer una charla sobre lo que es la novela gráfica como narración dentro del aula, cómo puede ser empleada esta herramienta en el aula para trabajar las diferentes obras literarias que uno quiere abordar. Entonces ya va siendo la hora de mm, de que todos estemos conectados. Nos queda un minutico para que iniciemos la charla. Agradezco a todas las personas que nos acompañan en este momento. Sé que hay muchas actividades docentes que han estado en su jornada laboral y pues aprovechando este espacio para que podamos compartir lo que ha sido mi experiencia pedagógica desde el aula y también desde mi formación literaria. Entonces, lo primero es agradecer a la Cámara Colombiana del Libro que me facilitó este espacio para compartir con ustedes lo que ha sido mi experiencia a partir de, como decía, el aula y también de mis lecturas particulares y mi formación literaria. También a don Diego Moreno, también muchas gracias, y a Magda por extenderme esta invitación a este espacio el día de hoy. Entonces, la novela gráfica es un tema amplísimo para trabajar, muy interesante, que tal vez no se ha explorado lo suficiente desde el aula para ver las posibilidades que brinda, pero pues acá quiero hablar un poquito sobre lo que es esta experiencia de la lectura de la novela gráfica. Entonces, bien, a diferencia de lo que podría ser un abordaje desde su aspecto sociocrítico o su aspecto basado en valores, nosotros nos vamos a remitir a lo que es netamente el aspecto literario. Entonces, lo primero les tengo una presentación para compartir y para que vayamos analizando estos aspectos tan importantes en la literatura. Nuestro objetivo, que nos servirá un poco para orientarnos en lo que es esta charla, es que vamos a analizar desde la evolución de lo que ha sido el cómic en su aporte literario y cómo debe ser incluido en el aula para ser trabajado, porque a veces nos ceñimos a lo que son los textos llamados continuos, a las novelas, a los poemas, y no damos el espacio suficiente a una obra literaria en versión gráfica. Entonces acá tenemos esta posibilidad y también vamos a abordar cómo contribuye en la formación de los adolescentes y explorar algunas propuestas que nos permitirán incluirla en el aula para que sepamos cómo trabajarla y cómo abordar estas temáticas. Tenemos dos momentos, uno que lo vamos a llamar la narración gráfica para niños, en la que vamos a tener la posibilidad de hablar de lo que comúnmente habla como se llama libro álbum, y ya posteriormente hablaremos de algo que será más acorde a los jóvenes, que será el cómic. Como les digo, esto es una propuesta basada en mi experiencia, no es que nos tengamos que ceñir por estos esquemas rígidos, porque también podemos trabajar el cómic con los niños y viceversa el libro álbum con los jóvenes. Eso depende de cómo lo abordemos, pero acá ya vamos a justificar en qué medida es aconsejable trabajar estas dos grandes ramas de lo que sería la novela gráfica. Tenemos que la historia de narración e imagen tiene un recorrido histórico muy amplio. Si miramos las pinturas rupestres, lo que son los jeroglíficos, lo que es el arte precolombino y también el arte de Asia, nos damos cuenta que hay un fin comunicativo en estas imágenes que buscan expresar algo a una comunidad particular, ya sea solo a partir de la imagen o también acompañada del texto, como sucede con lo que es los jeroglíficos, que son imágenes acompañadas de un texto y que también hay un orden lógico
en esa narración. Entonces no es algo nuevo, es algo antiguo que ha acompañado a la humanidad desde hace mucho tiempo, desde que el hombre estaba en la caverna cazando en su vida nómada, pero que ha tenido diferentes expresiones artísticas, estéticas y comunicativas. Entonces eso es parte de lo que queremos ver el día de hoy. El primer elemento con el que nos vamos a encontrar cuando hablamos de la obra literaria en formato cómic o, como dije, de narración gráfica, porque puede ser el libro álbum, es el aspecto físico. Entonces están los elementos paratextuales que son muy importantes en el abordaje o en el análisis de este tipo de obra. Entonces, un primer momento lo que podemos hacer es analizar el libro desde fuera, desde su aspecto estético. Entonces, tenemos la obra, pero antes de llegar a ella también podemos trabajar lo que son qué otros espacios nos hablan de esta obra. Entonces tenemos que hay foros, ahora foros literarios, catálogos de las editoriales o booktubers que promueven diferentes tipos de obras dependiendo de sus intereses particulares. Entonces, antes de abordar una obra en el aula podemos cogerla y decirle a los estudiantes dónde ustedes la ven publicada, dónde hay información de esta obra. Entonces que indaguen, que está en Wikipedia, que está en tal página de obras literarias, que está en el catálogo de tal editorial. Y a partir de eso podemos concluir varias cosas. Bueno, si lo encontraste en tal página, ¿por qué crees que está ahí? ¿Qué se dice del libro también? ¿Qué se dice ahí? ¿Quién lo comenta? ¿Es un autor? ¿Es un joven booktuber? ¿Es un crítico? Entonces, a enseñarlos desde temprana edad a diferenciar las fuentes de información, que no es lo mismo si encuentro eso en un blog que lo hizo determinada persona sin ninguna formación literaria, así ya lo encuentro en una página institucional o en una página literaria o en el periódico. Entonces son diferentes enfoques que podemos comenzar a analizar con los chicos, a decirles, bueno, acá está el texto, tenemos unos enlaces externos que nos hablan de él. Bien, ¿qué nos dicen? ¿Dónde están esos enlaces? ¿Por qué lo dicen? Entonces tenemos diferentes cosas antes de iniciar la lectura, que sería el antes de la lectura y aún antes de acercarnos al libro, esas fuentes de información donde podemos encontrar algo que nos dice o nos aporta sobre la obra literaria. Tenemos ya cuando el libro está en nuestras manos o lo tenemos en el aula y estamos trabajando con los estudiantes, entonces surge otro interrogante. Entonces comenzamos otro paratexto, que serían los paratextos más visibles, que es cuando vemos la obra. Entonces comenzamos a hacer nuestras indagaciones. ¿Qué elementos encuentras ahí? Entonces, que hay una niña, que hay un texto, pero que se ve de fondo, en qué contexto está, por qué el libro está delante, cómo son estos elementos. Bueno, es una niña joven, es una niña rubia, es de cabello entonces que comiencen a especular ese proceso de inferencia y de proyectarse sobre qué puede tratar la obra. Si bueno, tengo la niña, pero veo que hay un título que me dice Las aventuras de Francisca en Tunja. Entonces digo, claro, puede ser que la obra hable de la niña que tenemos ahí al frente, que debe ser Francisca, y Tunja debe ser eso que vemos allá de fondo, o el puente que se ve representado en el libro. Y la pregunta sería, ¿qué importancia tiene el libro en esta obra? Porque no lo encontramos mencionado en el título, pero sí aparece como un elemento significativo en la presentación de la portada. Entonces tenemos los primeros paratextos, los externos, los paratextos más visibles que podemos o nos permiten indagar un poco sobre eso que pensamos que va a tratar la obra. Entonces, o decirle, chico, un libro de estos te llamaría la atención, ¿por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué crees que es una niña y no un niño? Hay otros elementos también paratextuales que nos sirven, y es cuando tenemos el libro, miramos a qué colección pertenece. Si es una edición medianoche, entonces uno puede asumir que es para leer por la noche, porque si su título es así, de la colección, o que es primeros lectores, entonces que es para los pequeños. El formato también es muy importante. Cuando
leemos o cuando trabajamos un libro que es para los primeros lectores, esos niños pequeñitos que hasta ahora están aprendiendo a leer, nos enfrentamos a diferentes formatos. No es el tradicional, no tiene que ser necesariamente el formato rectangular, sino que puede tener una figura, puede ser circular, puede tener un papel diferente. Entonces podemos indagar con los chicos. ¿Por qué crees que el libro es cuadrado? ¿Por qué crees que es rectangular? ¿Por qué el papel es así? Y es una forma de motivarlos, de no simplemente remitirnos al contenido textual, sino ver que hay más información que ni siquiera eh, es necesaria, digamos, abordar con la lectura, sino que lo hacemos previo a la lectura de la obra literaria, pero que nos permite enmarcarla dentro de un contexto particular, crear un marco literario o un marco de experiencias propias y construir significados a partir de estos. El número de páginas, entonces, es un indicador muy importante al momento de un docente seleccionar las obras, que conoce su población de estudiantes, que conoce a esas personas en las cuales él está ejerciendo esa labor de mediador. Entonces el número de páginas, la edad, que no es que nos tengamos que ceñir a esto, porque sabemos que eso puede variar según la población, que un niño que perfectamente en nuestro colegio está en primero, en otro colegio podrá ser que es el equivalente de un niño de tercero, que nosotros tengamos un niño o unos niños adelantados. Entonces ya abordamos también los elementos de la portada, que fue lo que comenzamos, el lomo, que cuando uno invita a los chicos, que es un ejercicio también válido, vamos a la biblioteca del colegio, comencemos a mirar libros. ¿Cuál libro te llama la atención por el lomo? Ah, este que tiene un logo, dice un título y veo tales cosas. Son estrategias que emplea el mundo editorial, pero que también nos sirve a nosotros y también les sirve a los chicos para buscar la información que necesitan y que les permite construir unas imágenes o unas narraciones mentales a partir de sus experiencias de lectura. Entonces tenemos esto. La tipografía, que varía también dependiendo de, como decíamos, de la edad, porque la letra puede ser más grande, más chica. Si es un niño pequeño, pues la tipografía será grande. Hay algunas editoriales que trabajan con la propuesta de que ese tipo de letra refleje en cierta medida el contenido o el significado de la palabra que está ahí. Entonces, si dice hielo, hacen un tipo de letra que parece que transmite esa sensación de frío y es un elemento adicional en la lectura, que entonces permitiría indagar al chico un poquito más allá sobre lo que hay, no solo en el contenido, sino en la disposición gráfica y en las imágenes que acompañan al libro. Hay otro que serían los paratextos dentro del texto. Entonces iniciamos la lectura, nos encontramos con unos títulos, bueno, el título general de la obra que ya indagamos. También hay unos títulos en cada capítulo. Esto nos permite perfilar, construir o resumir ese capítulo. Podemos, después de la lectura del capítulo, decirle al chico: bien, cámbiame el título ahora, ¿cuál le pondrías tú a ese libro? A ese capítulo. ¿O por qué se llama ese capítulo así? ¿Qué indicaciones, qué indicios, o si es un resumen o es un tránsito de un capítulo a otro? Entonces, comenzar a indagar del papel que cumplen los títulos en cada capítulo. O sencillamente, si el libro no tiene la marcación de un título en cada capítulo, hacer la invitación al estudiante: bien, ¿qué título le colocarías a este capítulo y por qué? Esto es algo que aplica también para, pues acá estamos hablando muy general, aplica para un texto lineal. Ya vamos a ver unos elementos puntuales muy precisos de lo que es la novela gráfica, que entonces es muy importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, acá, como vemos en el recuadro de las preguntas, está la posibilidad de identificar, describir, formular hipótesis a partir del título del libro o a partir de los títulos de los capítulos. Él puede formular una hipótesis y contrastarla finalmente después de la lectura, ver qué tan válido es
y podemos presentar antes de la lectura del capítulo las hipótesis que hace cada estudiante. ¿Por qué usted dijo esto? ¿Por qué usted dijo esto? Ah, es que en el primer capítulo decía esto y acá menciona algo en el título, entonces me permite construir una narración enfocada hacia ciertos aspectos. Entonces eso es válido. Y también qué cualidades se destacan en el prólogo. Si el libro tiene un prólogo, si la novela gráfica o el libro álbum tiene un prólogo, sobre qué habla, qué menciona, a quién está dedicada. Eso nos permite un poco especular y construir significados de la obra, porque no es lo mismo si va dedicada a la hija, a si va dedicado al mejor amigo, porque lo dedica al mejor amigo, porque a la hija. Entonces debe ser que hay una población o unos lectores particulares a los cuales va dirigida. Tenemos entonces ya entrando al análisis puntual de la novela gráfica durante la lectura. La novela gráfica, como les decía, en dos categorías: libro, álbum, cómic o historieta. Entonces vamos a hacer dos enfoques. Uno es el enfoque semiótico y el otro de las categorías de interacción, que ya van a ver que nos van a permitir explorar un poquito más allá de lo que tradicionalmente se nos enseña que podemos trabajar en el aula, que nos dicen, bueno, analicemos las viñetas, analicemos los globos, el diálogo, la expresión, pero hay otros elementos más profundos que se han descuidado y que nos permitirán ver que la obra literaria en este formato es rico en muchos aspectos que debemos trabajar. Acá lo primero es hacer la diferencia entre lo que se llama tradicionalmente el libro álbum y el libro ilustrado. Entonces tenemos que el libro álbum es aquel que establece una relación muy particular con el texto, una relación complementaria o extensiva, bueno, que ya vamos a ver. Y lo otro es el libro álbum, que trataría puntualmente, perdón, y el libro ilustrado, que sencillamente es el libro que va acompañado de ilustraciones. La diferencia entre el libro álbum y el libro ilustrado, el libro álbum, como les decía, es aquel que establece una relación particular con el texto que lo acompaña, que ese es el que realmente nos interesa, mientras el libro ilustrado es el que fácilmente se puede prescindir de las imágenes para su lectura, ya que no aporta mayor significado a la obra. Son fácilmente esos textos clásicos que nosotros vemos que una editorial decide ilustrarlos, entonces puede ser grato a la lectura, un apoyo en la comprensión porque de pronto van en el mismo sentido, pero fácilmente excluible en la lectura de esta obra. Entonces seguimos con esto que veníamos diciendo y pasamos ya a lo que sería, si vamos a trabajar el significado de las imágenes, tendiendo o abordando desde la propuesta semiótica, que es la primera propuesta que vamos a trabajar. Entonces podemos hallar varios aspectos. Entonces está el aspecto representacional, el aspecto interactivo y el aspecto composicional. Entonces representacional pues va a ser referencia a algo puntual, a cómo se representan, bueno, no cómo se representa, sino qué representa, y el interactivo a cómo interactúa lector y creador de la obra, y finalmente el composicional a cómo está compuesta, cómo está organizada esa información. Entonces, hablando del aspecto representacional, tenemos sobre qué trata la imagen que tenemos. Entonces tenemos aquí unos vectores que se pueden analizar desde esta categoría, que sería el vector corporal, analizar el cuerpo de los personajes que aparecen. Entonces acá la niña, quién está representada ahí, qué está haciendo, por quién está acompañada,
Entonces, y comenzamos a indagar. Ah, es una niña. ¿Por qué es una niña? ¿Por qué dices que que está feliz? De pronto, que este ya sería el vector reaccional, la expresión de los gestos, que vemos que la niña está con una sonrisa. No puede especular el niño decir que está triste, porque la expresión, la reacción, transmite una emoción. Y si vemos el conejito del lado ante este vector, le vemos la carita triste y la clara convención de las orejas agachadas y hacia atrás. Y si pudiéramos hacer un poquito de zoom, nos daríamos cuenta que tiene una lágrima. Entonces hay un componente de información muy importante y claramente definido que nos permite especular sobre qué situación está pasando este conejito, que es una situación triste. Mientras, si miramos el vector corporal de la niña, vemos que está feliz, que está con los brazos levantados en una actitud de juego. Hay otro vector también muy importante, que es el espacial. Entonces, si nos damos cuenta, la niña que tenemos en el primer recuadro está en las nubes, y con su gesto de alegría pues asumimos que las nubes, ya sabemos que es un espacio de ensoñación, de felicidad, porque está el payaso que la acompaña. Y en ese contexto comenzamos a construir y a relacionar diferentes aspectos sobre qué trata, pero a partir de solo los elementos que están presentes ahí, de las reacciones y el espacio, porque el espacio sería diferente si colocáramos el fondo de la niña oscuro y unas ramas, pues asumiríamos está cayendo, es una situación de peligro. Pero en el contexto de nosotros, las nubes hace referencia a la ensoñación, mientras el conejito está en un contexto familiar porque está en el campo, se alcanza a ver lo verde. Pero si completara la imagen que yo corté ahí, nos daríamos cuenta que es la noche, que entonces uno diría, ah, pues la nostalgia, la tristeza, los recuerdos que cuando son evocados en medio de la noche. Mientras que la ciudad, si colocamos a esta niña o al conejito, coloquemos al conejo en la ciudad, podríamos pensar que está perdido, porque la ciudad connota otras cosas, caos, desorden, tumulto, movimiento. Entonces ya vemos cómo a partir de solo este aspecto muy superficial en apariencia, lo que es lo que vemos en la ilustración, sobre qué trata, y analizando unos vectores puntuales podemos construir significados con los niños. Y aún ni siquiera hemos empezado lo que es la lectura, simplemente la lectura del texto tipográfico. Hago la aclaración, acá estamos en el texto icónico, en las imágenes que nos representan un significado que muchas veces es desapercibido y pasado por encima. Está el otro aspecto, que es el interactivo, de cómo atrae al lector esta obra por medio de la imagen. Entonces ahí tenemos lo primero, lo que es la distancia. Dice distancia, intimidad. Si vemos las imágenes a la distancia, como aparece en la primera imagen del lado izquierdo de ustedes, se darán cuenta que es la imagen de Dorothy, el león y el leñador, que se encuentran en el tronco tratando de cruzar al otro lado. Ahí hay un distanciamiento que le permite al lector sentirse seguro frente a esa situación, mientras que si la imagen hiciera zoom y estuviera más cerca, pues ya puede ser que nos impacte emocionalmente y sintamos que también somos agredidos por los personajes. Entonces es una estrategia de lectura que tenemos que poco a poco incluir en el aula. Acá podemos evocar a esa emotividad del chico. ¿Cómo te hace sentir esta imagen? ¿Te sientes seguro? ¿Qué se ve ahí? Ahí hay un monstruo. Bueno, pero ¿qué piensas del monstruo? ¿Te afecta a ti? Entonces hay una distancia, que es el primer elemento, cómo se interactúa. Tenemos el contacto visual, porque muchas veces vemos en estos libros álbum, que es lo que estamos hablando en este momento, que les dije, que el personaje que narra la historia mira, hace contacto visual con el lector y comienza a dialogar. Esa es una estrategia que permite intimar entre el lector y personaje de la obra literaria. Mientras que es diferente si es simplemente que me convierto en un observador que veo y no me meto en la historia. Pues bien, porque crea un espacio de seguridad, como decía, pero
limita en cuanto no, de pronto no permite o no da la posibilidad de sentirme reflejado o sentir que acompaño o que soy igual al personaje. También hay otra propuesta literaria y es cuando la narración es contada a través de los ojos de nosotros mismos y entonces nosotros nos convertimos en el personaje y comenzamos a enfocar toda la historia y todo vemos exactamente lo que está viendo el personaje y nunca vemos exactamente su rostro. De pronto si cruza por un espejo lo vemos. Entonces es otra estrategia en la que la obra literaria permite un grado de identificación, lo que uno ve cuando una obra literaria presenta a un narrador en primera persona. Entonces el sentir que yo soy el que estoy en esta historia le da un carácter de veracidad. Entonces acá tenemos esto y también es muy importante cómo atrae al lector el ángulo desde el que se cuenta la historia. Si estoy siendo partícipe, ahí como vemos, de los personajes que señalan a la niña, o si al revés, me enfoco y me coloco en la posición de la niña y me siento señalado, marcado, indicado, se me hace una prohibición. Entonces, todo esto son lecturas que podemos hacer con los chicos, como que te permite cómo te sientes, por qué es esto, por qué la niña se siente así, qué indican esos dedos señalando, porque puede ser para nosotros como adultos esa información ya es muy clara, pero si estamos trabajando con los niños nos daremos cuenta que ellos comenzarán a hacer indagaciones, ¿no? Puede ser que le están señalando que tiene manchado el vestido, no la están reprobando, sino le están diciendo, oye, mira tu vestido. Entonces, para nosotros puede ser gracioso, pero es una lectura válida para los niños, los primeros lectores. Entonces, en esos momentos es que tenemos que aprovechar para comenzar a hacer todas esas indagaciones que nos permiten hacer las ilustraciones a partir de unos ciertos elementos determinados en su lenguaje de construcción. Tenemos el elemento composicional, que es cómo se relacionan estos elementos. Entonces es importante, en el primer cuadro tenemos a nuestro personaje Ateneo, sin marcos, no está encerrado en un recuadro, sino está libre. Eso permite también un grado de familiaridad, de intimación con el lector, mientras que si está encerrado en un cuadro eso ahí sí nos haría sentir un poco restringidos, un personaje aislado, mientras acá lo sentimos próximo, porque casi se sale de la historia, casi salta del libro y habla con nosotros, es una cercanía. También la forma de las viñetas o los recuadros en los que se le encierran a los personajes transmiten o comunican una emoción particular. Si el recuadro es recto, rectangular, cuadrado, pues es algo, diría uno, de seguridad, porque es el marco tradicional. Si es ovalado o borroseado, es una sensación un poco de intimidad, de invitación a fundirme en la historia, a ser parte de ella. Y si ya se borran los límites, pues es un personaje que fácilmente interactúa con nosotros, y eso es lo que podemos ver para los que quieran después revisar el libro de Ateneo. Se darán cuenta que es un personaje que indaga, que invita, que le dice al lector, oye, haz esto, haz lo otro. Entonces es una forma de fundirnos en la historia. También la composición, los colores indican mucho. Si tenemos una historia de terror, si es oscuro, entonces ya hay un espacio para el miedo, para la duda, para todo lo que nos evoca la oscuridad. Mientras si fuera lo verde ya podría ser la alegría, el campo, la felicidad. Yo les decía, si imaginamos a esa niña cayendo en un fondo negro, pues asumíamos que era algo trágico. Como eran las nubes y era blanco y estaba sonriente, pues asumíamos que era ensoñación, que estaba visualizando algo que le producía alegría. Tenemos el marco, lo que les acabé de decir, si el marco rectangular o recto, pues equilibrio, estabilidad, mientras que si se borrosea, pues permite cercanía con el niño. Entonces, para las personas que construyen novelas gráficas se darán cuenta, o narraciones gráficas, que es importante no solo los personajes, sino también el marco en el que se desenvuelven y se mueven estos. La nitidez focal es importante. Entonces, ¿por qué crees
que encontramos a tal personaje al frente en primer plano y al otro borroseado. No es importante que haya allá al fondo, o al contrario, porque el personaje que está de frente está un poco nublado y el de atrás es el que vemos nítido, lo que hacen muchas veces los chicos con sus cámaras, que toman la foto y borrosean el fondo, que le da un aspecto estético y permite resaltar lo que está en primer plano, no confundir tanta información, porque puede ser que lo que hay al fondo nos distraiga y no sea necesario en la construcción de significado. Entonces es muy importante saber qué hay que leer y cómo hay que leer, y darse cuenta que el chico se dé cuenta que no simplemente que se borroció porque quería, porque borrocemos esto de fondo, sino que hay un sentido, un significado profundo que nos permite construir una narración particular. Ya en el otro enfoque, que sería la categoría interaccional, que yo les decía que es la gran diferencia de lo que es el libro álbum y el libro ilustrado, porque acá en el libro álbum hay una interacción particular con el texto, y a eso hace esta referencia a esta categoría interaccional, de cómo se relaciona el texto con la imagen. Entonces podemos colocar a los chicos que lean, primero miren las imágenes y comiencen a establecer paralelos o qué tipo de relación hay. Ya me explico. Tenemos unas formas de relación de texto-imagen. La primera es la simetría, que es la que se recomienda que sean los textos en esta presentación para los chicos de 0 a 6 años. ¿Por qué? Porque sencillamente el texto dice lo mismo que dice la imagen. Entonces tenemos la imagen de nuestro ratoncito, entonces el texto habla de un ratón que estaba feliz pensando que se iba a comer su torta de chocolate, y eso es lo mismo que lo vemos reflejado ahí. No necesariamente tiene que ser igual, porque el lenguaje visual es muy diferente y no podemos decir el ratoncito estaba sacando la lengua, tenía una corbatica, levantó su mano. No, hay información que no es necesaria, pero si nos damos cuenta en este momento de simetría, es básicamente el mismo mensaje. El ratón que está feliz imaginando su torta que va a comer. Listo, punto. Eso es lo que vemos en la imagen y eso es lo que dice el texto. Se recomienda para los chiquitines esto porque aún no son capaces de, digamos, escarbar un poquito más allá de lo que es el lenguaje visual. Entonces la imagen vendría a ser un apoyo de lo que dice el texto. Entonces, bien, el texto dice esto y de pronto no le queda muy claro, pues está la imagen que refuerza eso que ya está presente en el discurso del texto. Tenemos otro que es el aspecto de ampliar información. Entonces puede ser que la imagen nos dé algo de información adicional a lo que dice el texto escrito. Entonces podemos trabajar qué dice el texto que no dice, perdón, qué dice la imagen que no dice el texto. Entonces el texto podía decir: el niño estaba con su perro en medio de una noche que no le era favorable. Ese no le era favorable pues implica muchas cosas, pero si miramos la imagen nos damos cuenta que el no favorable era que estaba lloviendo, que de pronto había unas convenciones que indican que sentía frío. Entonces, a eso se refiere cuando dice que no era favorable. Y de pronto el complemento de que dice que se está escondiendo posiblemente, comenzamos a hacer interpretaciones porque el niño se lleva la mano a los labios o el dedo, porque el perro, porque esos matorrales parece que está escondido, agazapado, huyendo de algo. Y es razonable en la medida que si está lloviendo, porque está ahí, no busca refugio sino se moja, porque se está escondiendo. También hay otra categoría de interacción que sería la complementaria, cuando da una información fundamental adicional a la que dice el texto. Por ejemplo, tenemos el niño y dice: el niño estaba en medio de la noche leyendo un libro, ¡pum! Y nos muestran la portada del libro, y entonces comenzamos: está leyendo esto, posiblemente es por aquello. Entonces, si la imagen nos da una información adicional, pero es fundamental para la comprensión total de la obra, entonces estamos frente a una relación complementaria. Y si finalmente hay un contrapunto o un juego de contrarios entre lo que dice el texto
y lo que dice la imagen, pues estaremos en otra categoría que sería contrapunto o contraria, que podría decir el texto, y entonces el niño, después de que su papá lo castigó, se encontraba muy feliz, y vemos la imagen llorando, pues sabemos que es una burla, que no es en serio, que es sarcasmo, que es ironía, pero como les digo, los chiquitines de pronto no capten esas sutilezas del lenguaje, pero con unos chicos de cuarto, quinto perfectamente podemos trabajar un texto así. ¿Por qué dice esto? Es que lo está diciendo irónicamente para enfatizar su total indisposición frente a lo que le dijo el papá. O dice, el papá lo miró con una cara de aprobación después de que rompió el florero, y viene el papá así todo serio, las manos cruzadas. Pues entonces acá hay un juego de contrapunto, algo diferente y contrario dice el texto a la imagen. Entonces hay una interpretación más compleja que no le podemos pedir a un niño de primero o segundo transición, pero de pronto si uno de tercero, cuarto, quinto, y que nos implica unos procesos de saber que el discurso no siempre es transparente, y que no siempre lo que se dice es lo que se quiere comunicar, sino que hay que ir atrás y darnos cuenta de un contexto comunicativo en el cual se está transmitiendo el mensaje, para darnos cuenta que hay una información más profunda. Acá ya pasamos a lo que sería la narración gráfica para los adolescentes, que vamos a hablar puntualmente de la historieta o cómic. Tenemos que también hay una amplia historia de este género, que se podría decir que inicia con los Aleluya en el siglo XVI en Francia, que eran unas postales con unos mensajes religiosos en los cuales se ve una secuencia, una narración a partir de imágenes, pero que se acompaña de un texto que es necesario para complementar o entender lo que nos trata de comunicar la imagen. Tenemos también a Yellow Kids, la historia de este niño que aparece en un periódico, que en principio era abajo de la editorial, que aparecía con un mensaje, y después, como vemos en el recuadro de abajo, ya se construye como una narración, una secuencia de viñetas con unos diálogos y con unos cambios, y que hay una continuidad a partir de un personaje que le da esa continuidad a la historia. Tenemos también ya otras expresiones, ¿no?, en otras partes del mundo, pero lo que vemos es que es una evolución constante, no es algo que surgió en un momento ya determinado, sino que se fue construyendo, se fue modificando. Primero era simplemente una imagen, después se colocaron viñetas, se fueron colocando los globos, incluyeron unas convenciones iconográficas que querían expresar un pensamiento o comunicar una idea. Tenemos que el cómic abarca muchos campos, y eso es lo que quiero mostrar, que abarca del cine lo que son los planos, el encadenamiento de planos, los ángulos. Del arte gráfico pues estaría la composición de las imágenes, la perspectiva, el color, la sombra. De la literatura pues los textos, los diálogos, las convenciones, y ya hasta del teatro, incluyendo lo que serían las expresiones faciales, los gestos y otros aspectos. Si dejamos o si iniciamos con el cine, estaríamos hablando de los planos, el encabalgamiento y los ángulos, que son aspectos muy importantes que nosotros podemos analizar fácilmente en una película. Acá tenemos diferentes planos. ¿Qué son los planos? La distancia del ojo frente a un objeto que se está viendo. Entonces tenemos imágenes de Volver al Futuro, Carrie, de Shining, El Resplandor. Entonces tenemos una que es plano completo de cuerpo entero, otro que enfoca solo la cara. Esto con una finalidad de comunicar algo, porque estamos frente a un texto que comunica, que no simplemente está ahí el texto, sino que la imagen también hace parte de esa comunicación e interacción. Vamos a ir agilizando un poquito porque veo que el tiempo está corto y quiero que aprovechemos todo lo que hay por decir. Entonces tenemos varios planos. El plano general, que ahí lo tenemos, es cuando se ve perfectamente el entorno. Suele ser un cuadro grande porque hay mucha información, y la idea no es que quede chiquitico, sino que podamos ver todo eso, un entorno. Hay un distanciamiento frente a esto,
hay un dominio del paisaje que nos permite también especular sobre si vemos un abismo, entonces qué va a pasar, es el atardecer. Bueno, permite al lector, como les decía, seguridad, que está distanciado. Hay un plano panorámico que ya se acerca un poquito más, se ve un poco el entorno en el que se encuentra, se ven los personajes, ahí ya como les decía, Dorothy, el león y el leñador. Esto nos permite situar a los personajes, ver parte de sus características de Dorothy, como está, del leñador, el gesto de pronto del león y el papel que estos desempeñan en la narración, ¿no? El primero que va hace el leñador porque tiene la arma, después sigue el león, después sigue Dorothy como protegiéndose, ya que como decía, el arma contundente, el hacha, lo tiene es el leñador. Hay otros planos que se le diría el plano entero, que es el personaje completo, y es básicamente el que se utiliza para la acción de los personajes. Por eso es que acá vemos las rayas, el humo que transmite la sensación de movimiento. Tenemos también la importancia del sujeto, de sus gestos, de sus movimientos. Vemos el piecito levantado, entonces ya sabemos que está corriendo. Tenemos el plano medio, que es el que se sitúa de la cintura para arriba, y pero lo que busca es que haya una intimidad, una cercanía, y que tengamos los globos, pongamos nuestra atención sobre los diálogos, que es lo fundamental, no tanto el personaje en su desplazamiento como lo vemos ahí, sino en tanto a lo que está diciendo, en cuanto a su diálogo, en cuanto a los gestos, a la posición de las manos, que acá lo vemos levantando la mano, que eso es muy importante en el nivel de interpretación. Tenemos el primer plano, que es muy importante para interpretar lo que es la expresión, los gestos, los sentimientos. Entonces, ¿qué crees que siente este conejo? ¿Por qué lo siente? ¿Qué te permite decir estas afirmaciones? Entonces miramos que hay un juego importante de lo que es las emociones, el foco que está cerca, la sombra, la luz. Miren cómo le da la sombra, cómo se ve la luz de la luna reflejada o iluminándole el rostro. Y está el primer plano, que ya es cuando hacemos zoom un poquito más, ahí digamos está muy amplio, podríamos acercarnos un poco más a la arma y comenzar a indagar por qué está esa hecha ahí, dependiendo pues de lo que venga anteriormente en la narración, a lo que venga adelante, hacer indagaciones, que si vemos una hebrita porque hay un cabello, porque está manchada de sangre, que al fondo vemos un corral, ejemplo, y comenzar a construir significados. Y es esa tensión o esa emoción que busca transmitir lo que es el zoom, como sea en el cine, que enfoca y nos permite situarnos y concentrar toda nuestra atención en un aspecto de la narración. Entonces tenemos el encabalgamiento. Acá hay un, vamos a ver si nos corre, que creo que no corre. Bueno, es un, era una toma en la que se desplazaba la cámara por diferentes escenarios que eran conectados a través de la misma música, que era la que le daba continuidad. Entonces el encabalgamiento es cómo se unen estos cuadros o estas imágenes para darle una secuencialidad y que el lector no se pierda. Entonces tenemos un plano secuencial en el que no hay división de viñetas, sino que vemos al personaje moviéndose por toda la historia. Lo vemos pequeño, grande. Entonces podemos indagar al chico, porque él puede pensar que el que se vea pequeño es porque no porque está lejos, sino porque se redujo de tamaño. Entonces hacer indagaciones. ¿Dónde comienza la historia? En este lado. ¿Por qué? ¿Dónde finaliza? ¿Por qué? ¿Por qué se mueve allá? ¿Por qué está acá? ¿En qué contexto está? ¿Qué significa todo esto? Entonces este es un plano secuencial en el que toda la historia se desarrolla en un mismo marco, pero que hay unos elementos que nos permiten construir una narración que sigue una secuencia. Entonces pregúntale al estudiante por la secuencia. Está el escena a escena, que es muy interesante porque son diferentes escenas de un mismo contexto, pero que nosotros a partir de nuestros marcos generales les hacemos una conexión y los hilamos como una narración total. Entonces tenemos el cuadro que se ve, que atiende en el bar, después una mesa, el mesero y finalmente nuestros personajes. Entonces sabemos que todo hace parte de un mismo entorno, que está la cámara enfocando diferentes situaciones. Más claramente vemos esto
en las dos últimas escenas del recuadro que aparece el señor que levanta en el bar la mesa, que sale volando todo, y después viene la escena en la cárcel. Nosotros le damos esa continuidad, acá no necesitan que nos expliquen, sino que sabemos, si tú rompes los platos en un restaurante, posiblemente vas a la cárcel. Entonces, acción consecuencia. Entonces, es preguntarle a los chicos, ¿por qué está este señor acá? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué normas infringió? ¿Qué no se nos cuenta? Porque acá hay un montón de información que no se nos cuenta. De pronto él se disculpó, de pronto no se disculpó, de pronto hizo su pataleta para que no los llevaran preso. Entonces, ¿hasta dónde puede inferir y predecir a partir de esto? Entonces, cogemos la viñeta de la mesa levantada, quitamos la otra viñeta y le decimos, haznos una propuesta de última viñeta. ¿Qué puede pasar? Que termina en el piso porque el mesero lo golpea. Bueno, eso es otra interpretación. Podemos comenzar a construir a partir de lo que tenemos ahí. Esta es escena viñeta, es un marco general, una sola escena que es representada por diferentes cuadros. Es una invitación a analizar, porque todo lo vemos al tiempo, pero que se destaca en cada recuadro. Entonces comenzar a analizar qué hay en la viñeta de arriba, por qué esto, qué pasaría si cambiamos esto, qué puedes cambiar, porque vemos en una viñeta que el señor está fumando, eso qué connotaciones tiene, que está relajado, que está preocupado. Bueno, comenzamos a construir significados, resume la escena en general, qué pasa. Tenemos la elipsis, que es la omisión de información. Entonces acá tenemos el personaje que le va a dar el hachazo a la viejita, y puede ser que en la siguiente escena veamos al señor salir de la habitación, a Raskolnikov de Crimen y Castigo. Entonces la pregunta sería, ¿qué pasó? Y me dirán, no, Raskolnikov mató a la viejita. Pero como decía un crítico de historietas, no, Raskolnikov no la mató porque no vimos esa escena. Ha sido el lector quien en su imaginación la ha matado. Entonces comencemos a especular. ¿Por qué nosotros decimos que la mató? Porque es que hay unos elementos, unos indicios, las deudas económicas, la trampa que le hizo, el que se omitió un poco de información. Entonces es comenzar a construir significados a partir de estos elementos. Tenemos los frames, que son los cuadros, y como les decía, hay información que se omite. Bueno, acá voy a agilizar. Les decía, los ángulos desde donde se miran, si es en un ángulo normal, sea como si lo mirara de frente, si es en un ángulo de picada, si lo miro desde arriba, o si es un contrapunto que veo primero a la niña, la señalo, y después me vuelvo en la niña y veo a los otros personajes. Eso transmite un mensaje muy particular. Del arte gráfico pues tenemos la composición, que tiene que ser equilibrada. Si nos damos cuenta, la primera imagen hay un desequilibrio porque hay un mar inmenso sin nada, pero en la segunda imagen ya se ve el equilibrio cuando se justifica este espacio en la medida que colocamos acá al náufrago. Entonces podemos interpretar las imágenes de por qué está el náufrago acá y el otro al fondo, por qué no vemos desde tal punto de vista. Todo eso son interpretaciones válidas. El punto de fuga, que es aquel punto hacia donde se dirige nuestra mirada, hacia donde llega al infinito, todo confluye. Entonces eso es muy importante en la composición gráfica para poder determinar cuál es el centro de interés. El centro de interés es allá al fondo porque hay una habitación, de pronto va a suceder algo. ¿Qué crees que pueda suceder allá? A partir de lo que ha venido contando el chico, ¿por qué está el ser, que por qué está allá al fondo? Porque nos quiere transmitir el suspenso de que aún está distante y sabemos que hay algo más allá al fondo y que de pronto no alcancemos. Los colores, que ya por convenciones podemos decir que hay el verde, el malestar, la enfermedad; el rojo, la ira; el gris para decir que está en un flashback y está recordando, o que borroseamos con gris lo que está atrás o lo que está adelante. Eso es información que debemos enseñar a los estudiantes a leer. Las luces también transmiten mucho. ¿Cuán diferente sería esta ilustración si el diablo no lo estuviéramos enfocando con la luz desde debajo, que transmite ese miedo, que vemos esa sombra que se alarga? Si nos lo transmitimos desde abajo, pues ya no se va a ver tan terrorífico, de pronto se borren sus gestos. Entonces acá nos permite ver los gestos, la sonrisa,
y la imagen que se agranda, que da terror. En los otros pues transmiten otros mensajes, de pronto la sorpresa de no saber quién es. En el texto literario tenemos lo que son el texto. Acá tenemos la voz en off, el narrador, que sabemos que es el que va contando la historia. Entonces ponerle al chico, borre la voz en off y proponga usted una, o si no hay voz en off, proponga qué colocaría. La tipografía, si nos damos cuenta, podemos similar que el personaje está hablando en un idioma particular. Si colocamos con una tipografía particular o el último recuadro, que aparte del gesto del personaje señalando, está la letra chorreante que nos indica que posiblemente sangre, transmite ese pánico, ese terror. Entonces va en concordancia con la expresión del personaje. Tenemos los símbolos gráficos, entonces ya sabemos que no es que el personaje mientras esté durmiendo haga z, 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 no, sino que significa que está durmiendo. Y también hay unas imágenes como el tronco con el zarroncho ahí, entonces ya sabemos que también significa que está durmiendo. Se puede imagen o texto, y todo esto hay que enseñarle al chico a interpretar, porque esta imagen, cámbieme el texto por una imagen, por una onomatopeya, por algún tipo de convención particular. Y tenemos los globos, que también para indicar que está gritando, la expresión del personaje que tirita ahí, que le ve temblando el viento. Todo eso tenemos que enseñarlos a leer a los chicos y a cambiarlos, a hacer ejercicios. Bueno, si fuera otro contexto, entonces ¿cómo colocaríamos el globo? Si quiero esto, cambia lo otro. Tenemos acá ya en el teatro lo que sería la expresión de los personajes. Miren qué diferente es esta imagen grande que muestra un personaje despectivo, vete a hacer puñetes, que es en el contexto español, que entonces quiere decir váyase a la cárcel a realizar labores de condenado. En otras palabras, no me joda la vida, diría uno a lo colombiano. Y las otras imágenes que, aunque tienen el mismo mensaje, reducen la expresión en cuanto el personaje no está moviendo el brazo, no saca la lengua, simplemente es como vete a hacer un puñete. Uno asumiría y uno falta emotividad. Entonces, una propuesta más ya para finalizar es que trabajen con los chicos lo que se llama la plataforma Storyboard, es construir historias a partir de un texto continuo. Cojan el texto, comiencen a construir, hagan su secuencia, 3 viñetas, organicen, utilicen onomatopeyas y demás, y incluyan todos estos aspectos. Y de pronto su compañerito que lo lea y diga, mi fulanito quiso transmitir esto porque utilizó esto, la secuencia es esto, yo cambiaría esto para transmitir mejor el mensaje, de pronto colocaría en primer plano o cambiaría el entorno para reforzar, o cambiaría los colores. Y ya lo último es la invitación a ustedes a indagar un poquito más sobre la novela gráfica. En estos fueron los libros en los cuales me basé, en lo que yo haya hecho a partir de mi producción intelectual, sino de unas fuentes que me permitieron construir y entretejer una propuesta de lectura que creo que es válida y muy enriquecedora en el aula. Entonces yo creo que aquí ya dejo un espacio de pronto para las preguntas si tienen alguna duda, porque fue un discurso muy rápido en el cual pues quise abordar mucha información, pero como les decía, creo que la obra gráfica es un gran elemento pedagógico para trabajar en el aula, tanto porque ya vieron, aborda elementos del cine, del arte gráfico, de la literatura entendida por el texto lineal, tanto también de el texto dramático, en cuanto vemos que es importante, fundamental, la expresión de los personajes. Entonces veamos el recuadro de la señora, del señor que decía indignado que se fuera a molestar a otro lado, pero con diferentes elementos que reforzaban o complementaban esta comunicación que se quería transmitir al lector. Entonces, bueno, creo que aquí quedo. Ya miramos a ver si hay algunas preguntas. Mi invitación es a que
miren algunas de las propuestas narrativas eh, gráficas que tiene la editorial Atenea con sus libros. Como les decía, Ateneo es un caso muy particular